Y el Facebook es Radio Cromosoma. Sí, ¿dónde estamos? En Radio El Cairo FM 105.7 de la ciudad de Rosario. Y el www.radioelcairorosario, para dejarlo bien en claro.com.ar. Perfecto. ¿Qué te parece si enseñamos a las niñas a ser valientes en vez de ser perfectas? Me parece bueno. Esto nos vamos a referir a un estudio que echa luz, es decir, una investigación fehaciente sobre algo que uno viene pensando mucho sobre los roles de niños, de pequeños, que uno experimentó en la educación primaria, por ejemplo, cuando uno se esforzaba más. ¿Quiénes tenían la presión de esforzarse? ¿Hombres o mujeres? Vamos a ver qué nos dice. En la década de 1970, una psicóloga de la Universidad de Columbia realizó una serie de experimentos con niñas y niños que arrojaron resultados inesperados. Esta psicóloga trabajó con estudiantes de quinto grado para ver cómo lidiaban con un material nuevo y complicado, un problema para resolver. Entonces se dio cuenta de que las niñas, escuchen esto, eran más propensas a abandonar la tarea. Y lo hacían en promedio antes que los niños. Vamos directamente a los resultados, como me gusta a mí. Ante la dificultad de la tarea... Sí, las niñas abandonaban antes. ¿Pero por qué? Curiosamente, mientras más brillantes eran las niñas y más alto era su cociente intelectual o coeficiente intelectual, más rápido tiraban la toalla. Esas niñas mostraban una conducta de indefensión aprendida. Se creían indefensas ante los obstáculos y adversidades que se presentan. ¿Por qué? Los niños brillantes se comportaron de manera diferente. Asumieron, los niños, me refiero al sexo, claro, masculino de niños, se comportaron de manera diferente. Asumieron aquella actividad como un reto intelectual que les llenó de energía y los motivó a redoblar sus esfuerzos. A ver, los niños no tenían demasiada fe que podrían hacerlo bien al proyecto. Entonces lo tomaron como un desafío de algo que no podían hacer bien en un primer esfuerzo, como si las chicas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué las niñas se muestran más vulnerables y menos confiadas que los niños de su misma edad? En realidad, en quinto grado la mayoría de las niñas aventajan a los niños en todas las materias, incluyendo matemáticas. Por tanto, la diferencia en sus comportamientos no tiene que ver con la falta de habilidad o los conocimientos adquiridos, sino más bien con la forma de enfrentar esos retos. Y acá está. Mientras los niños asumían que no lograban solucionar los problemas porque estos eran muy complicados, damos por hecho que esto no va a ser fácil, estoy menos preparado para este objetivo, esta adversidad, este conflicto, este problema. Y entonces voy a tener que esforzarme mucho. ¿Y dónde estoy? Pará. Las niñas, en cambio, comenzaban a dudar rápidamente de sus habilidades, perdían la confianza y abandonaban la tarea. Por más de que supieran más, por más que sean... Justamente tienen todos los conocimientos que cree necesario, y si no puede con los conocimientos ya adquiridos a priori en ese momento para resolver algo, se creen que el problema son ellas y no pueden enfrentarlo. No pueden solucionarlo. Estas niñas también solían pensar que las habilidades eran inmutables, que no se pueden cambiar en un corto plazo. Mientras que los niños asumían que se podían desarrollar a través del esfuerzo. Las niñas creían que eran inmutables, innatas, quiere decir prácticamente, que es con lo que nací y no puedo cambiarlo. Nací con estas habilidades y bueno, así debo ser yo.
No me pregunten, soy solo una chica. Lo peor de todo es que estas creencias y formas de comportamiento, de comportarse, se mantienen en la adultez. De hecho, se ha apreciado que los hombres se presentan a un empleo aunque solo cuenten con el 60% de las habilidades demandadas. Van al frente. Ya se mandan. Van al frente. No estudié lo suficiente para este examen. O no sé hacer ciertas cosas del trabajo en sí, pero creo que lo puedo llegar a aprender. Claro, no tengo los requerimientos para esta entrevista, por ejemplo, pero vamos a ver qué pasa. Claro. En cambio, las mujeres, las niñas, al contrario, solo se atrevían a presentarse para el puesto si tenían 100% de la cualificación, de las cualidades necesarias para la que se requiere para el puesto. A ver, si tiene una simple duda, no va. Si se encuentra en el presente mismo de la entrevista, en el ida y vuelta, si se encuentra con una pregunta que no puede responder en el instante, ya preparada de antemano la respuesta, no sabe responderla. No le da la herramienta para improvisar. Ni tampoco puede quedar mal, porque es enseñada para ser perfecta, aprende la niña a ser perfecta y no humana, no ver los errores. La niña no puede tener errores. No puede costarle algo, en todo caso no lo tiene que demostrar, tampoco. ¿Cómo es posible que tengamos una actitud tan diferente ante los retos? La respuesta se halla en la educación. Una educación que ha enseñado a los niños a ser valientes y a asumir retos, y a las niñas a ser perfectas y a actuar con cautela. Niños valientes, niñas perfectas. Es difícil, o más bien imposible, borrar siglos de tradición de un plumazo. Pero bueno, aunque hemos avanzado mucho en materia de igualdad de géneros, en el inconsciente colectivo y lo más profundo de nuestras mentes, aún anidan muchas ideas sexistas. Por eso los padres siguen educando a sus niños para que no tengan miedo y no lloren, mientras a las niñas se les exige que no anden desaliñadas, que sean perfectas y se comporten con mesura. Aún educamos a niños que, con buena suerte, se convertirán en caballeros que salven a damiselas en apuros. Y educamos a las niñas para que esperen ser rescatadas, porque su misión no es luchar, sino mantenerse perfectas, maquilladas, depiladas, a pesar de la tormenta, de las adversidades, etc. A las niñas se les enseña a sonreír. Se les exige que saquen buenas notas y se les prohíbe que lleguen a casa cubiertas de barro porque han estado jugando. Con los niños, los padres suelen ser más permisivos. Les permiten que jueguen al aire libre, que se ensucien y suban a los árboles. De hecho, muchos de estos comportamientos se premian, ya que muestran lo valientes que son. De esta forma se les anima a asumir riesgos. Al contrario, a las niñas se les incita a mantenerse alejadas de los riesgos. Se les pide que se mantengan en un discreto segundo plano, a salvo y dentro de su zona de confort. A menudo se las elogia por lo bien que se comportan, pero más que nada por mantenerse calladas o por su simpatía. De esta forma, sin darse cuenta, los padres limitan las potencialidades de las niñas, quienes muy pronto aprenden que de ellas no se espera lo mismo que de los varones. Así la mayoría de las niñas terminan convirtiéndose en mujeres que asumen solo los riesgos imprescindibles y que ante los problemas piensan que algo anda mal en ellas. Por eso no es extraño que las mujeres sufran más de depresión y ansiedad que los hombres. Sin embargo, cuando enseñamos a las niñas a ser valientes y formamos a su alrededor
una red de apoyo que las anime, van a hacer cosas increíbles porque tienen y porque saben que tienen un enorme potencial y que se pueden equivocar y que si algo les sale mal, la próxima le puede salir peor y así hasta que les salga bien. Como cualquiera, como los niños, que también pueden tropezar, caerse y llorar, porque a los hombres, a los niños, les duele muchas cosas. Y si algo les duele, no tienen por qué esconderse, tampoco. Bien, aquí finalizamos Radio Cromosomos con esta pequeña idea, esta